Los videos de este canal se agrupan en tres series: amarilla, azul y roja. La serie amarilla está destinada a todos aquellos que tengan más de 8 años de edad y ayudará a los menores en sus necesidades escolares. La serie azul está a disposición de mayores de 11 años y la podrán aprovechar quienes estén en educación media o bachillerato. Para la serie roja necesitarás conocimientos universitarios, una gran curiosidad o no ser víctima del temor que se ha sembrado sobre la matemática. La portada de cada video tendrá una franja del color que le corresponde. Si te gusta el video, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con frecuencia oímos decir que los griegos, en particular Pitágoras o su escuela, descubrieron los números irracionales y demostraron la irracionalidad de la raíz cuadrada de 2. ¿Podemos aceptar esas afirmaciones literalmente? Para responder, es bueno revisar lo que está escrito en los libros sobre la matemática griega clásica, en particular en los elementos de Euclides. Este video y el que le sigue pretenden una hermenéutica, una interpretación de texto que nos lleve, aunque sea parcialmente, al camino correcto de la comprensión de esa matemática. Esa matemática que fijó las pautas para la que hoy practicamos. Así que no esperemos más y entremos en materia. Pitágoras fue un pensador que vivió entre el siglo VI y el siglo V a.C. y cuyos aportes están mezclados con mucha leyenda y con un halo de misterio. Realmente no sabemos qué es lo que proviene del propio Pitágoras o de la escuela que Pitágoras formó. Pero para nosotros, en este video, lo que nos interesa es básicamente el credo fundamental pitagórico. El credo fundamental pitagórico decía: todo es número. La palabra griega aritmos, de donde proviene aritmética, significaba número. Y en este concepto de aritmos, los griegos incluían básicamente lo que nosotros hoy conocemos como número natural. Incluso había un problema con el 1. Había polémica sobre si era o no era un número. Pero en general, podemos pensar que para el pitagórico el concepto de número era básicamente el concepto de número, el concepto que hoy conocemos como número natural. Muy bien. La matemática griega clásica en lo fundamental fue geométrica. Y hay un concepto que la permea por toda la extensión de la teoría, que es el concepto de magnitud. Pero ese concepto, los griegos, a pesar de que en los textos se utiliza magnitud, la palabra magnitud, con muchísima frecuencia, ese es un concepto sin definir, que se entiende básicamente en el contexto. Podemos pensarlo, en principio podemos pensar que hay tres tipos de magnitudes. En la geometría griega hay tres tipos de magnitudes. Magnitudes como estas, magnitudes como estas y magnitudes como estas. Son magnitudes de tres naturalezas distintas. Corresponden a lo que hoy llamamos dimensión 1, dimensión 2 y dimensión 3. Una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. Pero los griegos no manejaron el concepto de dimensión, sin embargo, identificaban en estos tres grupos de magnitudes.
Muy bien, uno de los grandes problemas de la matemática pitagórica fue el problema de la conmensurabilidad. A ver, veamos qué significa eso. Primero, veamos el concepto de medida. Entonces, para los griegos, una magnitud mide a otra de su misma naturaleza. Es decir, para medir las magnitudes tienen que ser de la misma naturaleza. Entonces, una magnitud mide a otra de su misma naturaleza si se puede incluir en ella un número entero de veces. Aquí es donde está el concepto de hecho, esto podríamos hasta considerarlo una redundancia, número entero, puesto que el número para los pitagóricos y para el griego en general, para la matemática griega en general, número era un número entero, un número natural. Entonces, la medida, una magnitud medía a otra si se podía incluir la primera dentro de la segunda un número entero de veces. Esto es distinto del concepto que hoy tenemos de medida, puesto que hoy medimos con fracciones de las unidades, pero acá para los griegos es importante entender que se trata de medir un número entero de veces. Muy bien, entonces dos magnitudes se llaman conmensurables si son primero de la misma naturaleza y además tienen una medida común. Esto implica una tercera magnitud que quepa un número entero de veces en ambas magnitudes. Claro, si de las dos magnitudes una mide a la otra, pues ya eran conmensurables. Pero si una no medía a la otra, es decir, no cabía un número entero de veces dentro de ella, entonces se buscaba una medida común que por supuesto era menor que ambas. Y los griegos, los pitagóricos en particular, tenían un desideratum. El desideratum pitagórico era que dos magnitudes cualesquiera de la misma naturaleza debían ser conmensurables. Es decir, si el credo pitagórico es todo es número, entonces las magnitudes en general se tenían que plegar hacia ese credo pitagórico. Por lo tanto, dos magnitudes cualesquiera deben ser conmensurables. Es decir, para dos cualesquiera de ellas debe existir una medida común. Pero veamos cómo se consigue esa medida común y vamos a verlo con las dos magnitudes más sencillas que podamos concebir, los segmentos. Es bueno notar que los griegos no llamaban a estos segmentos, los llamaban rectas. Muy bien, ahora acá tenemos este par de segmentos y para ellos queremos conseguir una medida común. El procedimiento utilizado se llamaba antifairesis, aunque Aristóteles lo llamó antanairesis, y es un procedimiento de sustracciones sucesivas. A ver, veamos cómo funciona. De estos dos segmentos, evidentemente, el menor es B. Entonces nos preguntamos cuántas veces cabe B dentro de A. Y eso lo podemos hacer, pues, simple y llanamente como un procedimiento de regla y compás, que era el procedimiento dilecto de los griegos. A ver, entonces llevamos este segmento una vez sobre el segmento A o sobre la recta A, tal como decían los griegos, y aquí cabe una vez, pero todavía queda un restante. Entonces, ¿cabe todavía este segmento dentro del restante? Pues sí, cabe. Queda un restante. Ese restante ya es menor que este segmento, por lo tanto, ya no cabe más el segmento dentro
de la recta A. Pero entonces podemos ahora orientar el razonamiento desde este segmento hasta este segmento y preguntarnos cuántas veces cabe este restante en B. Entonces aquí lo tenemos una vez, luego lo tenemos acá dos veces y hay un sobrante. Ese sobrante, por supuesto, es menor que este segmento. Entonces ya no podemos seguir colocándolo, pero podemos preguntarnos entonces cuántas veces cabe este sobrante dentro del segmento último que teníamos. Entonces vamos a ver, vamos a hacer una copia de este segmento y vamos a llevar este hacia el segmento. Entonces, a ver, cabe una vez y cabe dos veces, y esta vez cabe de manera exacta, de manera tal que este segmento que está acá lo podemos entonces ya utilizar como medida común para estos dos. ¿Por qué? Bueno, a ver, cabe dos veces aquí, entonces aquí cabría 2, 4, 5 veces. Cabe 5 veces acá, entonces aquí cabría 5, 10 y 2 más acá, que sería congruente con este, entonces serían 12 veces. Este segmento cabe 5 veces acá y 12 veces acá. Esa situación la expresaban los griegos diciendo: A es a B como 12 es a 5. A es a B como 12 es a 5. Esta expresión verbal que está acá es la que conseguimos en los libros griegos, en particular la que conseguimos en los elementos de Euclides, en los libros de Arquímedes, en los libros de Diofanto, que son los libros clásicos griegos. Pero para ahorrar espacio en la escritura, posteriormente ella se abrevió de esta manera: A es a B, estos dos puntos significan es a, y estos 4 puntos significan como. Entonces, A es a B como 12 es a 5. Muy bien, y esta expresión verbal tiene dos partes, esta y esta. Las dos que se ligan mediante el conectivo es A. Y entonces, esas dos partes se llaman razones. Cada una es una razón o logos en el decir griego. La palabra logos es una palabra griega que tiene muchísimos significados. Por supuesto, de allí es donde viene la palabra lógica. Entonces, esta expresión tiene dos razones. La razón A es a B y la razón 12 es a 5. Y la conjunción de esas dos razones por la frase o por la palabra como es lo que se llama una proporción o analogía al decir griego. De manera tal que tenemos que una proporción es la comparación de dos razones. Es importante observar que acá lo que estamos haciendo es un proceso comparativo. Acá tenemos segmentos o rectas al decir griego y aquí tenemos números. Entonces, estas rectas se pueden comparar entre sí como estos números se pueden comparar entre sí. A es a B como 12 es a 5. Pero para ello necesitamos que este proceso termine en números. Pero ahora vamos a ver que dos de las figuras más queridas por los pitagóricos acabaron con su desideratum, con el desideratum de la conmensurabilidad absoluta. Esas dos figuras fueron el cuadrado y el pentágono. El cuadrado era querido por la comunidad pitagórica porque era el cuadrilátero
con más propiedades de simetrías. Y el pentágono era querido porque era la cara del dodecaedro, que según escribió Platón, algunos años después del pitagorismo, era el plano que Dios había usado para la construcción del universo. Y cuando Platón dice una cosa como esa, está mostrando su clara estirpe pitagórica. Muy bien. Entonces veamos cómo es eso, de que estas figuras acabaron con el desideratum de Pitágoras. Aquí tenemos el cuadrado, donde aquí tenemos sus lados y aquí tenemos sus cuatro lados, por supuesto, y aquí tenemos su diagonal. Y nos preguntamos, bueno, ¿son conmensurables la diagonal y el lado del cuadrado? Bueno, la respuesta la tenemos que conseguir por el procedimiento que nos dieron los propios griegos, pues, que es el procedimiento de la antifairesis. Vamos a ir introduciendo unos segmentos dentro de otros a ver cuándo se termina eso y cuándo conseguimos con ese procedimiento pues la medida común. Bueno, muy bien. Entonces, veamos, vamos a llevarnos, por supuesto, la diagonal es mayor que el lado. Vamos a llevarnos el lado hacia la diagonal, haciendo centro con un compás en A y abriendo el compás con un radio AB. Y entonces tenemos esta situación que está acá. Eso hace aparecer un punto E sobre la diagonal y, por supuesto, AB y AE son iguales. Bueno, evidentemente aquí estamos diciendo que el lado cabe dentro de la diagonal, pero cabe una sola vez, puesto que este segmento CE es menor que el lado del cuadrado. Entonces ya tenemos que este sobrante que está acá, tenemos que llevarlo sobre el lado. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, primero vamos a trazar una recta EF que va a ser tangente al arco BD en E y que va a cortar al lado DC en F. Muy bien. Si esta recta es tangente acá, entonces es perpendicular a la diagonal, puesto que estamos hablando la diagonal es un radio de la diagonal hasta E. Desde A hasta E es un radio de la circunferencia. Entonces, EF es perpendicular a AE. Por supuesto, si es perpendicular a AE, será perpendicular a CE, puesto que están en la misma recta, es decir, están en la diagonal. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el triángulo CEF o FEC? Bueno, ese triángulo es isorrectángulo. ¿Por qué es isorrectángulo? Bueno, a ver, aquí tenemos un ángulo recto, acá tenemos medio ángulo recto, puesto que allí corta la diagonal, ahí llega la diagonal, y entonces por complementariedad en el ángulo, en el triángulo rectángulo FS, este ángulo es medio recto, de manera tal que entonces este triángulo es isósceles y además rectángulo en E, es isorrectángulo. Vamos entonces a tomar un punto G acá de este lado, digamos simétrico a E respecto a la recta CF, ¿no? Este punto G. Entonces, cuando tomamos este punto G, el cuadrilátero EFGC es un cuadrado. Es un cuadrado porque lo que estamos haciendo es copiar este isorrectángulo de este lado. Muy bien, muy bien.
Pero hay algo que hay que observar en el dibujo. Primero, FD y FE, estos dos segmentos, son iguales entre sí. ¿Por qué son iguales entre sí? Bueno, porque son tangentes a la misma circunferencia desde el mismo punto externo. Entonces, dos tangentes a la misma circunferencia, desde un punto externo, son iguales entre sí. Eso también es algo que está suficientemente demostrado y estaba suficientemente demostrado para los griegos. Entonces, FD es igual a FE. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a hacer ahora centro con un compás en F y tomemos radio FE y tracemos un arco que corte el lado F a la diagonal FC del cuadrado EFGC en H. Entonces, DF es igual a FH. DF es igual a FH. Estamos diciendo con esto que el restante CE cabe dos veces en el lado del cuadrado, dejando un nuevo restante HC. Pero con este restante HC se puede generar un nuevo cuadrado en la misma forma en que generamos EF, el cuadrado EFGC, por lo cual HC cabe dos veces en CE con un cierto restante y así sucesivamente. Este proceso no va a terminar. En conclusión, la diagonal y el lado del cuadrado son inconmensurables. Entramos entonces a considerar el pentágono regular, la cara del plano con el que Dios trazó el universo según Platón. Muy bien, y acá tenemos también la situación de los lados del pentágono, los 5 lados del pentágono y una de sus diagonales AC. Y nos preguntamos, como en el caso del cuadrado, ¿son conmensurables la diagonal y el lado del pentágono? Bueno, vamos a hacer un procedimiento similar. Vamos a hacer centro con el compás en A y con radio AB tracemos un círculo que corte a AC en un punto F. Bien, cuando sucede esto, el segmento AC queda dividido por el punto F de manera tal que se cumple esto que está aquí, esta proporción que está acá. AC es a AF como AF es a FC. Es decir, el segmento total es al segmento, a la parte mayor del corte, porque el corte es en dos partes desiguales. Entonces el segmento total es a la parte mayor del corte, como dicha parte mayor es a la parte menor. Y eso se conoce como razón áurea. Entonces, el lado corta a la diagonal en razón áurea. Yo me voy a excusar de hacer una demostración de ese hecho, puesto que ya la tenemos en este video que puedes conseguir aquí en este mismo canal, un video donde estudiamos la trigonometría del pentágono regular. Ahí está demostrado esto. Muy bien, pero ¿qué pasa entonces? Bueno, ¿cuántas veces cabe el lado? Pues cabe una sola vez, y al ser este segmento menor, pues ya no cabe más. Este es el restante. Entonces sigamos con la antifairesis. Para seguir con la antifairesis,
el segmento FC tenemos que introducirlo dentro del segmento AF. Digamos que está acá. G es el punto final de la introducción del segmento FC desde A sobre AF. Bien, AG es igual a FC. Este punto G separa a AF de esta manera. AG igual a FC. Pero notemos que con la introducción de ese punto G, esta razón se puede escribir de otra manera. Vamos a ver cómo es eso. A ver, AC sería AF más FC, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos AF más FC es AAF. Ah, muy bien. Como AF, que es a su vez AG más GF, como esto es a esto, como a AG, puesto que estamos sustituyendo FC por AG de acuerdo a esta igualdad que está acá. Pero al tener un par de razones como esta, donde tenemos este término que es igual a este y este término que es igual a este, entonces los griegos demostraron que en un caso como ese, este término se puede de este término y de este término se puede prescindir y la razón quedar nada más con relación a estos términos y a este término. Es decir, que eso es FC es AAF como GF es AAG. Ah, muy bien. Pero FC es AG. Muy bien. Sustituimos acá. Y ahora tenemos la razón expresada en la forma AG es AAF como GF es AAG. Pero las razones también se pueden invertir. Entonces, en una proporción también se pueden invertir las razones. Entonces, al hacer eso, quedaría AF es AAG como AG es AGF. Y observemos que esta nueva proporción es una proporción dentro de los puntos del segmento AF. AGF. A ver, AF, el segmento total, es AAG como AG es AGF. Bueno, al llevar este segmento sobre el segmento mayor, hemos reproducido de nuevo la razón áurea. De manera tal que este segmento, al llevarse sobre este, de nuevo aparecerá la razón áurea y de nuevo aparecerá la razón áurea en otro intento, de manera que tenemos el mismo caso del cuadrado de un proceso que nunca va a terminar. Por lo tanto, la diagonal y el lado del pentágono son inconmensurables. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo es esto de las razones y las proporciones entre inconmensurables. A ver, supóngase que tenemos dos cuadrados distintos. Uno con lado L mayúscula y diagonal D mayúscula. Y otro con lado L minúscula y diagonal D minúscula. O dos pentágonos. Uno con lado L mayúscula y diagonal D mayúscula. O con lado y el otro con lado L minúscula y diagonal D minúscula. En ambos casos, nosotros la intuición, y los griegos eran unos matemáticos profundamente intuitivos, la intuición dice que aquí debemos tener L es a D como L minúscula es a D minúscula. En ambos casos, tanto en este como en este. Pero a ver, si eso no podemos, dado que estos son inconmensurables, dado que esta razón es inconmensurable en todos los casos, y no termina en una razón de enteros, entonces la pregunta es, ¿cómo expresar esa idea si no termina en una razón de enteros? Problema que tenemos pendiente para
el próximo video. Muy bien, la crisis de la conmensurabilidad puede haber sido la primera revolución científica de la historia. El pitagorismo no pudo resolverla y hubo que esperar casi 2 siglos para hacerlo. En el próximo video analizaremos la solución que se propuso. Si te gustó este video, no olvides hacer clic donde corresponde y suscríbete al canal.